El Poder Judicial de la Federación en México se prepara para un paro nacional indefinido de labores jurisdiccionales. A partir del primer minuto de mañana, 21 de agosto, se dará esta suspensión de las actividades y se llevará a cabo en todos los juzgados y tribunales federales del país, quedando inactivos para la atención solamente y quedarán ahí activos solamente para atención de casos urgentes. Se mantendrá este paro hasta que se cumplan las peticiones de los trabajadores y juzgadores que han sido muy legítimas, como lo ha anunciado ya la Asociación Nacional de Magistrados del Circuitos y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y los trabajadores, jueces y magistrados rechazan la reforma al Poder Judicial. En esos juzgados se tramitan, imagínese usted cuántos casos al día, 8,700 expedientes que quedarán en espera. La propia discusión de la reforma al Poder Judicial está prácticamente parando la justicia en nuestro país. Por ejemplo, si usted tiene un proceso pendiente que vaya desde la reclamación de una pensión alimentaria para sus hijos, una denuncia por abuso sexual, está acusando que se haya cometido un feminicidio, que hay una denuncia de fraude, que hay una demanda comercial, o que incluso esté en el reclusorio usted o alguno de sus familiares y esté por salir, ¿qué cree? Esto quedará de manera temporalmente suspendido este proceso y tardará muchísimo más tiempo. Pero además hay otro tema muy grave. No se tiene la certeza de quién va a resolver estos asuntos, quién va a resolver estos juicios que muchas veces dependen la libertad de alguna persona. Así está la historia. Jueces y magistrados federales se unieron al paro nacional de labores que el lunes iniciaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Lo hacen en protesta por el dictamen presentado en la Cámara de Diputados para reformar el Poder Judicial. Estamos de acuerdo que debe de haber una reforma, pero no la reforma que ellos están manejando. En ninguna parte de la reforma está explícitamente integrado el respeto a los derechos laborales. Consideran que la suspensión de actividades es de vital trascendencia para defender en unidad la República y la división de poderes. La suspensión de actividades es en todos los juzgados y tribunales federales. De acuerdo con reportes periodísticos, los 932 tribunales y juzgados del país recibieron en 142 días hábiles, comprendidos entre enero y julio, cerca de 1.200.000 expedientes. Esto es, cada día de paro, los jueces federales dejarán de resolver cerca de 8,700 expedientes aproximadamente. Solo se atenderán 11 tipos de casos catalogados como urgentes, entre ellos los relacionados con procesos de extradición y audiencias de juicios, sentencias sobre casos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, libertades anticipadas y revisión de internamiento de una persona con problemas de salud y cualquier queja por segregación y tortura, órdenes de arresto, solicitudes de cateos, geolocalización, intervención de comunicaciones y otras técnicas de investigación, medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, lo relativo a pensiones alimenticias corrientes y las resoluciones que afecten el interés superior de personas menores de edad. En la sesión privada de este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministras y ministros discutieron el dictamen de reforma judicial sin llegar a un acuerdo. La reunión continuará el jueves, también de forma privada. En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que pese al paro nacional de jueces, magistrados, ministros y empleados del Poder Judicial de la Federación, la reforma seguirá su curso. En la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo de hacer un amplio diálogo. Este ejercicio se hizo, se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron. Ese dictamen, una vez que se ha discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la mesa directiva y continuará el proceso legislativo. Sobre la propuesta del presidente López Obrador en el sentido de establecer un mecanismo de seguridad para proteger a los jueces que en ejercicio de sus labores aborden temas delicados como los relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, Ignacio Mier dijo que le parece buena idea. A esta propuesta también se sumó Ricardo Monreal.
En el caso de México, la propuesta que hace el presidente no es nueva. Esta figura se aplicó en los 90 en Italia, frente al aumento de la delincuencia organizada. Luego también en la narcoguerrilla de Colombia se aplicó, y en Perú recientemente, y Brasil. Será este lunes 26 de agosto cuando los legisladores comiencen la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial. Por supuesto que el actual Poder Judicial tiene muchas fallas, es perfectible. Por supuesto que hay casos de corrupción, pero en realidad la carrera judicial es una carrera muy complicada y la gente que está ahí, la gran mayoría, se esfuerzan todos los días, han empezado desde chiquitos muchas veces trabajando en los juzgados, desde sacar copias, secretarios de acuerdos en los juzgados, suben con los jueces, se vuelven magistrados, pero es una carrera muy larga, es una carrera de mucha preparación. ¿Qué pasa ahora con esta nueva reforma judicial? Simplemente, imagínese usted, para la Suprema Corte de Justicia, ser ministro de la Suprema Corte, se necesita un 8 de promedio, no importa de qué universidad, 8 de promedio, 5 años de experiencia y ni siquiera se requiere de una edad mínima. Estos cargos, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte son temas muy técnicos, se necesita gente que esté muy preparada y entienda perfectamente bien lo que es la justicia. ¿Qué está pasando con esta nueva reforma? Yo personalmente no lo entiendo, salvo una venganza del presidente de la República al Poder Judicial por los amparos que se han interpuesto, por ejemplo, en construcciones como el Tren Maya y más, o temas en donde han sido cuestionados, pero no hay otra explicación. Imagínese usted nada más la cantidad de casos que van a quedar pendientes. Se van a elegir jueces y magistrados, muchos van a salir, van a haber muchas propuestas y otros de esas propuestas van a salir por tómbola. ¿Dónde queda la preparación, la profesionalización de estos juzgadores? No estamos hablando de cualquier cosa. Estos jueces, estos magistrados, estos ministros de la Corte tienen en sus manos, por ejemplo, asuntos de millones y millones de dólares. Se quieren ir, por ejemplo, a que el pueblo bueno o que sean elegidos por elección popular. ¿Quién va a financiar esas campañas? Se imagina, usted lo decía ayer en este espacio, ¿quién va a ser el juez en Sinaloa, en Badiraguato? ¿Quiénes van a ser estas personas? Por ejemplo, algún empresario que tenga algún asunto pendiente no cree que puede incluso financiar este tipo de campañas. Serían políticas, ya no serían campañas judiciales. Bueno, hay que estar muy atentos a ver qué sucede. Parece que esta reforma judicial va y sin lugar a dudas, usted, yo, la gente común y corriente que esté en la calle, que pudiera llegar a tener cualquier problema, está en riesgo.